Lo que Dios te ha dicho no se va a cumplir estando tú en el mundo. No se va a cumplir estando tú corriéndole a Dios. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir en la casa de Dios, en el pueblo de Dios y de rodillas delante de Dios. Desde Villahermosa, La Romana, República Dominicana, el Ministerio Resplandeciente, Pastor José Pérez Polonia, te invita a escuchar una palabra que resplandecerá tu vida, consciente del llamado y la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios a esta generación. Bien, amados hermanos y amigos, Dios nos bendiga. En esta ocasión estamos para predicar la palabra del Señor en este momento. Es un privilegio cada vez que podemos hacer uso de la santa palabra del Señor, esperando que esta palabra de aliento sean de bendición para muchas vidas. En este momento vamos a considerar una porción bíblica tomada del libro de Salmo, el capítulo 91, uno de los capítulos más leídos de la Sagrada Escritura en todo el mundo. Así dice la palabra del Señor para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios bendiga nuestras vidas a través de la palabra del Señor en este momento. Amado, son las palabras del salmista. Hay diferentes ideas sobre quién escribió el Salmo 91. Muchos piensan que fue el salmista David. Algunos estudiosos bíblicos prefieren decir y pensar que fue Moisés por la calidad de escrito que contiene el Salmo 91 y también el Salmo 121. Existe esa creencia de que pudo haber sido Moisés quien escribiera este salmo o estos dos salmos. Lo cierto es que es palabra de Dios. Ya lo escribiera David, ya lo escribiera Moisés o cualquiera otro de los escritores bíblicos, porque habían más salmistas, palabra de Dios es. Lo cierto es, amado, que este es un salmo que la gente ha creído que es un salmo de protección y realmente lo es. En este momento nosotros vamos a estar predicando bajo el tema la protección de Dios y la solución. Protección de Dios y solución. Dios sabía, amado, a cuántos peligros nosotros nos íbamos a exponer. Y de ser Moisés que escribiera este salmo, muy temprano entonces Dios iluminó sobre la protección, el cuidado y la solución de problemas y de enfermedades a las personas que les serviríamos. O sea, nosotros no estamos inventando, no estamos en casualidad, no estamos en coincidencia. Estamos hablando, amado, que Dios definitivamente puso las promesas que Él quería que su pueblo conociera. ¿Qué tipo de protección iba a tener el pueblo que le servía a Dios? Y que cuando se presentaran soluciones de enfermedades, de miedo, de crisis, de tribulación, de mortandad, de angustia, el pueblo de Dios supiera exactamente cuáles son las promesas y qué tipo y qué nivel de cuidado Dios tiene para todos y cada uno de nosotros que le servimos. Por eso dice el salmista David, no sé si fue David o fue Moisés, pero dice el salmista, cualquiera que fuera, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ciertamente, amado, hay que reconocer que este salmo tiene un compromiso con aquellas personas que son de fe, que le sirven a Dios.
El inconverso toma este salmo y lo pone abierto en su almohada, lo deja abierto en su casa como un salmo de protección. Y realmente es un salmo de protección. Pero la responsabilidad de Dios, el compromiso de Dios, es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Es el que vive bajo la fe del Señor. El que guarda los preceptos y los mandamientos del Señor. Porque todo este salmo entero está subordinado a lo que dice el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente se va a cumplir sobre mí si yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Si yo habito el abrigo del Altísimo, única y exclusivamente. Entonces, dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El castillo era una construcción gigantesca, muy grande, que protegía de todos los males a las personas. Se podía vivir, pero se hacían castillos para la guerra, como fortaleza, que, para decirlo de esta manera, era casi impenetrable. Dice el salmista: castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Nosotros tenemos la fe puesta en el Señor. Nosotros confiamos en Él. Por eso moramos bajo la sombra del Omnipotente. Bendito el Señor. Entonces, dice el salmista aquí que Él te librará del lazo del cazador. El salmista pasa a describir la protección de Dios bajo el punto de vista, o desde el punto de vista del gallinero, santo el Cordero. Él dice: Jehová te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? En este contexto, el cazador es el diablo, que procura cazar nuestras almas, que procura matarnos, que nos tiende lazo. Dice Jehová: Él te librará del lazo del cazador. O sea, aunque nosotros andemos por lugares que nos tiendan trampas y lazo en los pies, Jehová nos va a librar. ¿Sabe que los cazadores del gallinero, especialmente de la gallina de Guinea, que son cimarronas, son monteses, le tienden lazo, y cuando las gallinas se acercan para comer una comida que le ponen, pues es una trampa, y allí quedan agarradas en esos lazos? Así Satanás trata de hacer con las personas que vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice él: Jehová, Él te guardará del lazo del cazador. Él te cubrirá de la peste destructora. Para nadie es un secreto, los que saben del criadero de gallinas, que tienen manejo del gallinero, que hay una enfermedad que se llama peste en las gallinas, que cuando llega es peor que el coronavirus. Cuando llega a una determinada región, si hay 100 gallinas en un lugar, si acaso quedan vivas 5 o 6, es mucha, porque acaba con todo. Entonces, el salmista está describiendo la protección de Dios desde el punto de vista del gallinero. Dice: Él te librará de la peste destructora. Si Jehová ha prometido librarnos de la peste destructora, ¿no nos librará hoy de esta peste de coronavirus? Yo creo que sí. Tengo la firme convicción, tengo la fe, tengo la confianza de que aquel que promete librarnos del lazo del cazador, Él nos va a librar de la peste destructora. Y no importa cuántos estén cayendo, Jehová dice: Él te librará de la peste destructora. Bendito Dios. Dice claramente: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: Jehová está describiendo el cuidado que tiene de nosotros desde el punto de vista del gallinero. Cuando la gallina siente que hay cualquier peligro alrededor, simplemente se pone delante de sus polluelos. En la noche o cuando va a llover, ella se acuesta y cobija todos sus polluelos debajo de sus alas.
Lo que estoy diciendo es lo siguiente: cuando esos polluelos están ahí, si llueve, ellos no se mojan, porque la gallina estira sus plumas hacia abajo y hace una especie de cobija que viene a ser impermeable a los polluelos que están debajo de sus alas. Llueve y no se mojan, pero hace frío afuera y el caliente de las alas de la gallina mantiene esos pollitos exactamente en calor, cubierto bajo esa cobertura de las alas. Entonces, ahí los pollitos están seguros. Estamos diciendo lo siguiente: no es que el ratón, cuando ve aquella situación, cuando ve aquel panorama de esa gallina con 10 u 8 pollitos debajo de sus alas, no le apetece un pollito. Claro está que sería un manjar suculento para un ratón. Pero el ratón sabe lo siguiente: que si él pretende solamente acercarse a esa gallina que está cubierta, que tiene sus pollitos cubiertos bajo sus alas, él tendrá que experimentar 3 cosas. Número 1, tendrá que experimentar el pico de la gallina. Número 2, tendrá que experimentar y probar sus alas. Y número 3, tendrá que probar la espuela de aquella gallina. Lo que está diciendo Dios es lo siguiente en torno a esto. Mire, amado, cuando estamos bajo las alas del Señor, ningún mal, ninguna persona que quiera hacernos daño, ni ningún mal puede llegar a nosotros. Primero tendría que destruir la gallina, y en este momento, en este contexto, la gallina representa a Dios, y simple y llanamente destruir a Dios no se puede. Por eso dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. La gallina es de los pocos animales y de las aves que da un solo golpe en 3. O sea, cuando da un golpe, da 3 golpes en un solo. Porque pica con el pico, en ese mismo momento atrae la presa que picó hacia ella y le da con las alas. Y debajo de las alas entonces le clava las 2 espuelas. Es un golpe triuno. Es como si dijera: te voy a dar un golpe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le da 3 golpes en uno. Entonces, no es que el ratón no le apetece ni quisiera ir a buscar uno de esos pollitos, pero ¿de qué manera? ¿Cómo él se acerca? Porque tan solo él se acerque, entonces ya inmediatamente tiene la mamá gallina en contra de él. Bendito Dios. Y nosotros, las personas que procedemos de campos y lugares donde habría criaderos de gallinas, donde había gallinero, sabemos lo mucho que duele tanto el pico, las alas como la espuela de una gallina. Yo recuerdo, siendo un niño de aproximadamente 6 años o 7, pasé un día cerca de una gallina. No estaba tan cerca, pero ellas son celosas con sus criaturas, ellas son celosas con sus hijos. Yo no estaba pasando tan cerca, pero ella se encontró que yo estaba pasando muy cerca y fue a mí, me picó, me aleteó y me dio con la espuela. Yo puedo decirle, amado, lo mucho que duele el golpe de la gallina. Y si el golpe de la gallina duele, imagínese usted cuánto no dolerá el golpe que da el Altísimo. Bendito Dios. Bueno, esa gallina me picó y como niño al fin, yo me incomodé y miré a mi alrededor y lo único que vi fue una botella y le di un botellazo a la gallina porque fue que me dio duro. Pero eso es lo que está diciendo, amado, el salmista. Él está describiendo el cuidado de Dios desde la perspectiva de el cuidado que la gallina le tiene a sus polluelos. Pero él cambia ya de panorama y comienza a explicar el cuidado de Dios
ya lo explica desde la perspectiva de los guerreros. Dice aquí, escudo y adarga es su verdad. Bendito Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Dice, escudo y adarga es su verdad. Tanto el escudo como la adarga eran dos especies de escudo. La única diferencia entre ellos era que uno era de cuero, muy resistente a la espada, a la flecha y a la lanza, y el otro era de bronce. Generalmente la adarga la utilizaban los jinetes de caballo que iban a la guerra para menorizar el peso sobre el caballo y para que agilizaran mejor. Y los escudos de bronce por lo general lo utilizaba la gente, los soldados de a pie. Pero ambos eran escudo. Dice aquí el salmista, escudo y adarga es su verdad. O sea, nosotros tenemos la cobertura del escudo de Dios, pero para que funcione, nosotros tenemos que estar en las verdades de Dios, las verdades propiamente dicho. O sea, lo que está diciendo el salmista es lo siguiente: para que esto funcione en mi vida, yo tengo que hablar las verdades de Dios, las verdades de la Biblia. Yo no le puedo poner ni quitar a la Sagrada Escritura. Yo tengo que hablar las verdades del Evangelio de Jesucristo para que funcione. Yo como individuo tengo que andar en verdad. No debo ni puedo estar hablando mentira. No puedo estar viviendo una vida de apariencia. Tengo que tener las verdades de Dios propiamente dicho y tengo que vivir en verdad como individuo para que este escudo, esta adarga funcione. Dice, escudo y adarga es su verdad. Bendito Dios. Entonces, amado, estos escudos mencionados acá, escudo y adarga, es el mismo escudo que menciona el hermano Pablo en Efesios 6:16, cuando habla de las armaduras de Dios. Dice que tomemos en las manos el escudo de la fe. O sea, este escudo, esta adarga, que es su verdad, para protegernos, es precisamente la fe que nosotros tenemos en el Señor. Bendito Dios. Al nosotros tener la fe puesta y anclada en el Señor, automáticamente estamos protegidos. No hay dardo, no hay flecha, no hay lanza, no hay espada que pueda llegar a nosotros. El escudo de la fe de Efesios 6:16 es para apagar todos los dardos del maligno que vienen en contra de nosotros. Y esto que menciona el salmista en este momento es también para aguantar el golpe de la espada, de la flecha, de la lanza, todo golpe que viene en contra de nosotros. Bendito Dios. Entonces, tenemos que tener algo en cuenta. Sabemos que tenemos un escudo y es el escudo de la fe, que funciona cuando yo tengo mi fe, mi esperanza, cuando yo creo firmemente que yo estoy cuidado, que yo estoy guardado, que yo estoy protegido. Cuando no tengo duda de esas cosas, yo estoy protegido por el escudo de la fe. Pero Satanás sabe que tengo ese escudo delante. Entonces, Satanás sabe esto, amado, y él trata de atacar lo que es la intuición de nosotros. La intuición es la habilidad para conocer, comprender y percibir algo de manera inmediata sin la intervención de la razón. O sea, es la capacidad que yo tengo, que todo ser humano tiene para comprender, entender algo, percibir algo, sin tener que realizar estudios científicos, ni tener que realizar ningún tipo de estudio psicológico, sino que de repente yo veo algo y puedo entender, puedo comprender eso perfectamente. Entonces, Satanás ataca nuestra intuición. Bendito Dios. Entonces, de acuerdo a la Biblia, hay dos tipos de personas en cuanto a la intuición. Y esos dos tipos de personas son los siguientes. Número uno, está el hombre natural,
que se basa en la lógica, en la ciencia, en el estudio, en la comprensión y en la comparación de lo que él ve. Ese hombre natural, al ver cualquier cosa, juzga a través de la intuición por lo que él ve, haciendo comparación, haciendo estudios lógicos, viendo las posibilidades que hay en el plano humano. Ese es el primer grupo en la intuición. El segundo grupo en la intuición, amado, es el hombre de fe, el hombre espiritual, que se basa en la fe en Dios y en su palabra. O sea, tenemos dos grupos de personas. Cuando hay un grupo de personas en un sitio, están divididos. Está el hombre natural, que se basa en todos los parámetros humanos, en las posibilidades humanas. Está también el grupo de personas que tiene la intuición espiritual, que somos nosotros, que nos basamos no en lo que vemos, no en las posibilidades, no en las lógicas humanas, no en el informe que emitió las Naciones Unidas. Nosotros nos basamos en Dios, en la fe en Dios y en su palabra. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: cuando el que está con su intuición en el plano humano, el hombre natural, dice, ya el ciclón, el huracán, puso el ojo para acá, el frente de la tormenta está para acá. De acuerdo a los estudios, se dice que entre 13 y 14 horas ya el ojo del huracán estará en suelo dominicano o estará en cierto lugar. Eso dice los estudios y la lógica humana. El hombre de fe, el hombre que basa su creencia y su conocimiento en Dios y en su palabra, dice, ese huracán no tocará suelo dominicano. Ese huracán se va a desviar, él se va a ir y tiene que deshacerse en el océano. Es lo que cree este hombre de fe. Y cuando ambas intuiciones se ponen delante, simple y llanamente, el hombre natural le queda chiquito, le queda pequeño al hombre espiritual que cree en Dios, en su palabra y tiene su fe basada en el Todopoderoso. Bendito Dios. Entonces nosotros como creyentes tenemos que saber, tenemos que estar seguros que nosotros no pertenecemos al hombre natural. Nosotros pertenecemos al hombre espiritual que se basa en Dios, en la fe en Dios y en su palabra. Bendito el Señor. Bien, amado, entonces están esos dos grupos. Satanás trata que nosotros en nuestra intuición veamos miedo, veamos consternación. Esa es la especialidad de Satanás, infundirnos terror en el ambiente que nosotros vemos. Una muestra de esto, amado, está en los 12 espías de Número capítulo 14, que Moisés enviara a recorrer la tierra prometida. Moisés envió esos 12 espías a espiar la tierra prometida para luego ellos tener lo que eran una estrategia militar para cómo iban a entrar a la tierra. Pero cuando ellos regresaron con el informe a los 40 días de haber ido, entonces regresaron 10 de ellos con un informe negativo. ¿Por qué? Porque lo que vieron allí, su intuición le dijo que ellos no podían guerrear con las naciones que estaban ahí, porque los hombres eran grandes, eran fuertes, tenían base militar muy poderosa, tenían ejército artillado hasta la taza. Habían gigantes en la tierra. Su intuición, lo que ellos vieron, su percepción, lo que ellos creyeron de lo que estaba delante de ellos, le decía que ellos no podían.
que ellos a su parecer se veían como hormigas o langostas frente a esos hombres gigantescos, que era un fracaso el haber salido de Egipto para poseer esa tierra, porque la intuición de Dios de ellos le decía eso. Sin embargo, hubieron dos personas llamados Josué y Caleb, que la intuición de ellos era diferente, porque la intuición de ellos no estaba basada en lógicas humanas, no estaba basada en la fuerza del hombre. La intuición de Josué y Caleb no estaba basada en lo que estaba delante de ellos. Eran hombres que dependían de Dios a través de la fe. Y cuando nosotros tenemos la fe en el Señor, la fe funciona. Entonces la intuición de Josué y Caleb decía que no, que aunque habían gigantes, que aunque había base militar fuerte, Jehová estaba con ellos y ellos le darían la victoria, que ellos lo comerían como pan, que avanzaran hacia adelante porque había grandes victorias y era una tierra que fluía leche y miel. Pero la intuición de 10 de ellos dijeron que no, alborotaron el pueblo, y esa fue la causa, la razón y el motivo por la cual no pudieron entrar a la tierra prometida esas personas que habían salido siendo adultos de la ciudad de Egipto, sino que durante una peregrinación de 40 años cayeron en el desierto, tristemente. Entonces, ¿qué le vendió Satanás? Que ellos no podían, que había sido un fracaso intentar entrar a esa tierra. Entonces, cuando el hombre natural juzga naturalmente y se basa en las posibilidades humanas, suceden estas cosas. También hay otro ejemplo bíblico que queremos compartir, y es el ejemplo bíblico que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Allí había una guerra, Israel contra los filisteos. El rey Saúl, que tenía una intuición humana, que había sido desechado por Dios, temblaba frente a la amenaza de un gigante llamado Goliat. Y ni el rey Saúl ni ninguno de sus hombres de guerra tenían una intuición divina, no eran hombres basados en la fe en el Señor, porque la fe es la convicción de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que estamos esperando y la convicción de lo que todavía no vemos, pero sabemos que va a ocurrir. No había allí un hombre que tuviera una intuición espiritual. Un día llegó David, y entonces David, que sí tenía una intuición espiritual, que no vivía por vista, que vivía por fe, que no se basaba en lo que veía delante de sus ojos, se basaba en las fuerzas de Dios. Prometió luchar y guerrear contra el guerrero, y aquel paladín fuerte fue derribado por un niño de aproximadamente 17 años. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestra intuición no está basada en lógicas humanas, está basada en la fe de Dios, en su palabra, en la fe del Todopoderoso. Como poderoso gigante ha estado delante de nosotros. Entonces, Satanás siempre nos va a presentar que nosotros no podemos, que es difícil, que vamos a caer, que hay fracaso. Él va a tratar de infundir miedo y terror frente a nosotros para que nuestra intuición nos diga que nosotros simplemente no podemos. Pero hoy se hace un llamado a que no viva por lo que tú ves, que viva exactamente por la fe en el Señor. Satanás no puede llegar a nosotros. Como Satanás no puede llegar a nosotros, entonces, ¿qué hace Satanás? Él trata de atacar nuestra fe. Nosotros estamos cercados, no puede llegar a nosotros. Se utilizaba dos ejemplos en lo que ya he hablado. Se utilizaba en primer lugar la gallina cuando cubra su polluelo, y en segundo lugar se utilizaba la figura del escudo que protege de todo golpe al soldado. Satanás no puede llegar a nosotros porque nosotros estamos cercados de parte de Dios. De acuerdo a lo que dice Job capítulo 1 versículo 10,
En el momento que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le hace la pregunta: ¿tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás le responde a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Tú no le has acercado a él y a todo lo que tiene, y le has dado bendición y al fruto de su trabajo, y le has llenado de riqueza? Aquí el problema era que Satanás no podía permear, no podía entrar a tocar a Job ni nada de lo que él tenía. Porque el mismo Satanás dice: hay una cerca, hay un vallado, que aunque yo quiera entrar, no puedo entrar. Ahorita decía que no es que el ratón no le apetece un polluelo de los que las gallinas tienen debajo de sus alas, pero ¿cómo él se acerca? No puede acercarse. Satanás ahora le dice a Dios: tú le has acercado a él, y no es que yo no he querido entrar, es que yo no he podido entrar. Dios te tiene cubierto, hermano, a ti, a tu casa, a tu negocio, a tu familia. Todo lo que tú posees está bajo la cobertura absoluta de Dios. Bendito Dios. Entonces, no hay problema con esto. Estamos cuidados, estamos guardados bajo la cobertura de Dios. Y el salmo que podía ser un compañero de el Salmo 121, es un salmo de protección también, que expresa palabras de fe y de confianza absoluta en el Señor. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice: no dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. En ese cuidado, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero ¿de qué gente que estamos hablando? Estamos hablando de la gente que tiene una intuición de fe, que sostiene la fe, que cree en el Señor, que avanza a pesar de. No estamos hablando del hombre natural, no estamos hablando del que piensa en la lógica humana que 2 más 2 son 4. No estamos hablando del que se dirige detrás de los estudios para determinar cualquier cosa. Estamos hablando del hombre que ha puesto su fe en el Señor. Una fe que no mira hacia atrás. Bendito Dios. Entonces Satanás nos va a hacer creer, nos va a tratar de hacer creer que estamos perdidos, que no hay posibilidad, que es peligroso lo que nosotros queremos hacer, que tendremos fracaso, porque Él quiere que nuestra intuición nos diga eso. Tan pronto eso entró a nuestra mente, y nuestro subconsciente lo recibió y comenzó a trabajar con eso, ya eso manifiesta duda en nuestras vidas. Pero qué bueno, amado, es saber que nosotros no vivimos por lo que nosotros vemos. Nosotros vivimos por la fe. Bendito Dios. Entonces, Satanás y las enfermedades no pueden llegar a nosotros. Entonces, como Satanás no puede llegar a nosotros, ¿qué hace Satanás entonces? Satanás no nos puede tocar. Estamos cercados, estamos guardados por la fe en el Señor. ¿Pero qué Él hace? Él trata de atacar y destruir nuestro escudo, que es la fe. Porque en torno al escudo, no es que nosotros por tener escudo se nos va a eximir de la guerra. No es que a nosotros se nos está dando algo para que nosotros quedemos exonerados de eso. No, bendito Dios. Vendrán golpes de espada, vendrán golpes de lanza, vendrán flechas. Pero dice Dios, tiene el escudo. Hay creyentes que piensan que por ser creyente, que por ser cristiano,
están exonerados de las pruebas, de las enfermedades, de toda calamidad humana, de la lucha espiritual. No estamos exonerados de esas cosas. Lo que a nosotros se nos ha dado ha sido un escudo, que aunque los golpes vengan, aunque vengan las situaciones, aunque vengan las enfermedades, esas enfermedades no impactan nuestro cuerpo porque chocan con aquel escudo de la fe y tienen que desvolverse. Bendito Dios. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta, amado. Entonces, amado, tenemos el escudo de la fe. Satanás trata de destruir nuestro escudo, porque él sabe que cuando destruya nuestro escudo, entonces ya todos los golpes que eran aparados por ese escudo van a impactar nuestro cuerpo. Así también los animales fieros atacan las crías de los animales que ellos no pueden guerrear con ellos. He estado viendo en documentales de la selva cómo los leones y algunos otros animales fieros tratan de atacar a las crías del avestruz, pero el avestruz y algunas otras aves que son de esa misma familia, que son gigantescas, son tan grandes, son tan fuertes, que si pisaran a un león, el león tiene problemas. Si lo picaran con el pico, el león tiene problemas con todo y ser el rey de la selva, porque es demasiado grande. Entonces, ¿cómo ellos tratan de alimentarse con las crías del avestruz cuando hay descuido? Cuando uno de los polluelos del avestruz se va quedando atrás, se entretiene comiendo, o cualquier otra situación se detiene y se separa un poco, entonces los animales fieros van rápidamente sobre la cría y se la llevan huyendo. Ni siquiera tratan de comérsela ahí, porque saben que si tratan de hacerlo ahí mismo, tendrán problema con la madre avestruz. Lo mismo hace Satanás con nosotros, amado. Él trata de destruir nuestro escudo, que es nuestra fe. Y cuando él destruya nuestro escudo, ya nosotros no tendremos mecanismo de fe. Bendito el Señor. Vendrán los golpes de la espada, vendrán los golpes de la flecha, vendrán los golpes de la lanza y podrían impactar nuestro cuerpo, porque ya Él destruyó nuestro escudo. Bendito Dios. Y quisiéramos leer lo que dice el versículo 5 y 6 para que tengamos una mejor idea sobre lo que estamos diciendo. Así dice versículos 5 y 6. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mire lo que dice el Señor. No tiene que temer al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Qué son todas estas cosas? Aquí hay una promesa de cuidado y de protección perfecta. La protección divina es perfecta. Dios sabía, amados, que nosotros íbamos a pasar por enfermedades, por virus, íbamos a pasar por mortandad. Aquí menciona, no temerás al terror nocturno. O sea, el miedo, el espanto que la gente tiene de noche, de que me salen fantasmas, de que salen los muertos, de que salen demonios en la noche. Dice, no tendrás temor al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Lo que hoy conocemos como bala perdida, en aquellos tiempos era flecha, una flecha perdida que podía impactar el cuerpo de cualquier israelita. Hoy son balas perdidas. Dice, no tendrás temor de esa saeta que vuele de día, pero tampoco va a tener temor de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruyan. Amado, estamos viviendo eso. Estamos viviendo tiempo de pestilencia. Estamos viviendo tiempo de mortandad.
Pero hay algo importante que dice Dios: no temerás al terror nocturno, no temerás a nada, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad. ¿Por qué Dios acentúa exactamente que no vamos a temer esas cosas? Dios acentúa especialmente que no tenemos que tener temor, porque cuando nosotros tenemos temor, entonces entramos en duda en torno a nuestra fe. Cuando nosotros entramos en temor, amado, nos creemos vulnerables. Nosotros nos creemos que ya nosotros no vamos a poder. Estoy hablando que nosotros no somos personas de intuición humana, del hombre natural, sino más bien somos personas de intuición divina, que vivimos por la fe, no por lo que nosotros vemos. Si nosotros nos entráramos en temor, amado, entonces vamos a temblar frente a esta situación que está atacando al mundo. ¿Y qué sucedería cuando nosotros entremos en pánico? ¿Qué sucedería cuando nosotros estemos entrando en terror? Bendito Dios. Inmediatamente nosotros tengamos terror, tengamos temor, nos vamos a llenar de consternación. Ya Satanás destruyó nuestro escudo, que es la fe. Satanás sabe que mientras nosotros estemos con nuestro escudo delante, que es la fe, es impermeable, no pueden pasar los golpes. Pero Satanás ataca nuestro escudo. Cuando nuestro escudo se debilita, se rompe o él desbarata nuestro escudo, somos blanco perfecto para que el temor nos arrope. Entonces viene sobre nosotros miedo, temor, consternación, a todo lo que menciona aquí, a una bala perdida, a una enfermedad. Tendríamos temor y temblaríamos frente al gigante de coronavirus. Porque Satanás de alguna manera nos va a vender que vamos a caer frente a esas cosas. Tan pronto el hombre de Dios salió de la fe, perdió su escudo, es un blanco perfecto, para que cualquiera de estas cosas que dice el Señor, que nos va a proteger mientras tengamos la fe en Él, podrían llegar a nosotros si nosotros nos descuidamos. Bendito Dios. Y cuando la gente entra en miedo, entra en pánico, es cuando la gente ya no vive por la fe, vive por lo que ve, por lo que oye. Todo lo que oye lo pone a temblar. Todas las noticias que salen los llenan de miedo, de consternación. No quisiera moverse, no quisiera salir. Vive espantado. Todos los videos que le llegan, amado, de muerte, de que la enfermedad sigue extendiéndose, de que hay peligro en nuestras calles, los pone a temblar. Los saca de concentración, amado. Cuando nosotros tenemos un Dios que dice que Él nos va a librar de las pestes destructoras, que no tenemos que tener temor a saeta que huele de día, pestilencia que anda en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruyan. Bendito Dios. Entonces, ¿qué sucederá? Va a llegar un video de un primo tercero que está en Australia, que va a decir que la pandemia ha evolucionado y que ahora es más peligrosa que en otro tiempo. Y yo voy a creer eso y voy a temblar. Los científicos y los médicos han estado alertando a la ciudadanía, y saludo esto, que lo alerten a la ciudadanía. Pero nos han llevado de menos a más. Bendito Dios. Se dijo primero que era un virus contagioso, y ciertamente lo es. Que era un virus peligroso, es peligroso. Se dijo primero que no contagiaba tan cerca. Luego se dijo que contagiaba tan cerca a 1,5 metros. Que el virus era pesado, pero que a 1,5 metros o 2 metros podía contagiarte.
Luego se dijo que se transportaba hasta en la suela de los zapatos, que dura tantos días en el pavimento, que no muere, que puede sobrevivir a temperaturas frescas, temperaturas altas. Bendito Dios. Y nos han llevado de menos a más. Cuando el hombre que vive bajo la intuición humana oye esas cosas, tiembla. Bendito Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que ha dicho: yo te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora. No tienes que tener temor a mortandad que en medio del día destruyan. Bendito Dios. Entonces, estoy hablando que nosotros estamos cercados por Dios, que estamos guardados en Él, que tenemos la cobertura de Dios y de su Espíritu. Pero solamente funcionará si nosotros estamos creyéndole al Señor por la fe, con la intuición, como el hombre espiritual, que no vive por vista, que vive por fe. Bendito Dios. ¿Qué sucederá si yo atiendo a todos los videos que nos llegan? Mañana va a salir alguien con una idea de que el virus ya evolucionó y tiene capacidad de perseguir a una persona y entrar detrás de él en su casa. Y si yo vivo con mi creencia como el hombre natural, voy a creerme esas cosas. Bendito Dios. Estamos frente a una enfermedad que no podemos restarle importancia ni mérito. Es peligrosa. Pero yo creo, amado, que el Dios que nosotros tenemos es más poderoso. Bendito Dios. Nosotros no podemos, como cristianos, como gente de fe, alimentar el pánico, alimentar el terror, alimentar la consternación, al grado tal de controlar nuestra fe en la palabra del Señor. Bendito Dios. Satanás trata de confundirnos, y cuando él trata de destruir la fe de nosotros, nuestro escudo, y lo logra, nos pasa de ser personas de fe a vivir de acuerdo a la consonancia del hombre natural. Pasamos de tener una intuición espiritual a tener una intuición humana y natural, donde todo es posible. Bendito el Señor. Pero qué diferente fuera, amado, si nosotros, al Satanás tratar de confundirnos, hubiéramos hecho como hizo Jesús en el momento de la tentación. Jesús, en el momento de la tentación, Satanás se presentó a confundirlo y le dijo: tú tienes hambre, pero di que esta piedra se convierta en pan y come, porque tú eres hijo de Dios. Jesús lo enfrentó por la palabra y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Luego lo llevó a un monte muy alto y le dijo: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo: mira, todos los reinos de la tierra son míos, yo te los voy a dar a ti si postrado me adorares. Jesús lo resistió por la palabra. Bendito Dios. Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. Qué diferente fuera, amado, si en medio de este tiempo de consternación, de miedo, de angustia, nosotros le habláramos a todas las noticias que nos llegan a través de la palabra. Que nos llegó un video de terror, de miedo, de espanto por Estados Unidos, vía Estados Unidos, y nosotros le podamos decir a ese video con el teléfono en las manos: dice el Señor en el Salmo 91 que Él me librará del terror nocturno, que Él me librará de saeta que vuele de día y de toda pestilencia y de toda mortandad. Que salió una noticia por los noticieros, que puede ser verdad, en la mayoría de los casos es verdad,
Pero qué bueno sería si nosotros enfrentáramos toda noticia que nos llega, que pone a temblar al hombre sin Dios, la enfrentáramos por la palabra. Y le dijéramos: Jehová es mi guardador, es mi sombra, mi mano derecha. Nada de eso podrá fastigarme ni llegar a mí. Pero tristemente estamos viviendo tiempo de consternación, donde hay muchos siervos del Señor que han dejado la fe, que hoy están temblando, que están sometidos totalmente a vivir en pánico, a vivir en miedo, en consternación. Y entonces, ¿dónde está el Dios que dice: yo te voy a guardar? ¿Dónde están la promesa de Dios en el Salmo 91? ¿Dónde están la promesa de Dios en el Salmo 121? El Dios que nos ha venido librando de todo lo que ha sobrevenido, ¿no nos librará también de esta pandemia de COVID-19? ¿Dónde está el poder entonces que mencionó Jesús después que resucitó? Y dijo en San Marcos 16, en el versículo final, Él estuvo diciendo allí que si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos sanarán. ¿Por dónde se contagia coronavirus? Es por la boca y por las narices. Pero dice el Señor: si tú bebieres cosa mortífera, no te hará daño. O sea, nosotros tenemos una inmunidad dada por Dios y su Espíritu, una cobertura, un vallado, una cerca que está delante de nosotros y es perfecta siempre y cuando mantengamos la fe. Pero cuando Satanás ataca nuestra intuición y nos pasa de ser hombres de fe a ser hombres naturales, entonces ha ganado con nosotros la batalla. ¿Cuál es el llamado que nosotros hacemos ahora? Es a mantener el escudo de la fe, a seguir creyendo que el Dios que ha venido venciendo todas las enfermedades y ha venido cuidándonos y protegiéndonos, Él continuará haciéndolo. Bendito Dios. Lo peor que puede hacer la iglesia en este tiempo es entrar en miedo y en pánico. Porque el miedo y el pánico descontrolan el sistema nervioso e inmunológico del cuerpo. Y tan pronto una persona tiene su sistema nervioso y el sistema inmunológico descontrolado, ya no tiene mecanismo de defensa en su cuerpo. Aún estando sano, se enferma inmediatamente, porque todos los mecanismos de defensa se fueron abajo. De repente llegó una noticia de que lo cierto es que este virus, amado, ha ido creciendo. En vez de amilanarse, ha ido creciendo. Y eso ha hecho que la fe de muchos cristianos vaya menguando. Es todo lo contrario. Si el virus ha ido creciendo, la pandemia ha ido creciendo, más tiene que crecer nuestra fe, que es nuestro escudo. Saber que ese cuidado de Dios, ese vallado de Dios a través del Espíritu Santo no permitirá que entre a nuestro cuerpo ningún tipo de contaminación. Porque no vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe en el Señor. Entonces de repente esta hermana, este hermano estaba sano, pero se metió en pánico, se metió en terror. Tan pronto su sistema inmunológico y nervioso se descontrolaron, él está sano, pero ahora tiene dolor de cabeza, porque el nerviosismo lo llevó a tener dolor de cabeza. Y mañana no tendrá apetito, no comerá. Y esa persona que estaba sano, de repente ahora está enfermo, porque el miedo y el pánico son los más grandes enemigos del cuerpo. Cuando una persona entró en pánico, ya es una presa fácil. Él mismo se está entregando. Pero hoy hacemos un llamado. No vamos a vivir de miedo. Dice Dios: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. Dice el Señor: caerán a tu lado 1000
y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios no nos está exonerando de que vamos a vivir en un mundo donde no va a haber coronavirus. Dice el Señor que es probable que caigan personas tan cerca, que caigan a nuestro lado, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Pero dice claramente, mas a ti no llegará. Bendito Dios. ¿Alguien cree esta palabra hoy? ¿Alguien vivirá con su intuición en la fe, no en el hombre natural? Siendo así, pastor, ¿qué posición entonces vamos a adoptar frente al coronavirus, frente a esta pandemia que nos está atacando? Muy buena la pregunta, pero también muy buena la respuesta. Vamos a seguir creyendo en el Señor. Vamos a seguir con nuestra intuición, siendo hombres de Dios llenos de fe. No vamos a vivir por lo que vemos y oímos, porque vemos y oímos destrucción, muerte, pandemia, extensión del virus, consternación. ¿Cuántas cosas? No vamos a vivir de esas cosas. Vamos a vivir del Dios que ha dicho, yo te libraré, yo te glorificaré, yo estaré contigo, nada te sucederá. Mi consejo final, vamos a seguir atendiendo a los consejos de los organismos que están para defendernos y de las autoridades. Siga poniéndose su mascarilla, siga poniéndose su guante, como una sumisión de obediencia a las autoridades que nos presiden. La Biblia nos manda a que seamos obedientes a las autoridades. Poniéndose los guantes y la mascarilla, también le estamos dando lo que es tranquilidad a las personas que no viven por la fe, sino que viven de acuerdo al hombre natural. Cuando ellos ven una persona sin guantes, sin mascarilla, muy cerca de ellos, entonces se meten en miedo. Si eso le da tranquilidad a ellos, siervos de Dios, vamos a seguirnos poniendo guantes y mascarilla, tanto en sumisión a las autoridades como lo que es tranquilidad para la gente que no tienen a Dios. Bendito el Señor. También de esa forma no tentamos al Señor, porque cuando nosotros nos exponemos, cuando tentamos al Señor, entonces entramos en duda de Dios y en duda de nosotros mismos. Jesús no se lo permitió a Satanás en la tentación, no permitió que lo confundiera a él como persona, ni confundiera la fe que él tenía en Dios, sino que lo resistió por la palabra. Bendito Dios. Cuando alguien te diga que se va a ir medio mundo, dígale, yo sé que del medio mundo que quede voy a estar yo, porque no vivo por lo que veo, vivo por la fe. No me alimento de lo que oigo, me alimento de Dios y de su palabra. Amado, esa es la posición que vamos a adoptar frente a coronavirus. Vamos a guardar todo lo que las autoridades nos mandan a guardar como obediencia, no porque tengamos duda de que el Señor nos va a librar, nos va a guardar. Dios les bendiga rica y abundantemente.